En las clases de gramática y escritura se les enseña a los estudiantes la importancia de darle un buen final a sus escritos, particularmente en obras de ficción, donde todo es inventado. El autor tiene que concluir con un cierre satisfactorio. Aún otros géneros, un buen final siempre es importante. Pero ¿qué sucede en la vida real? ¿Qué sucede con la vida misma cuando las vivencias no son páginas de un libro o un guión de un cine, sino son realidad de carne y hueso? ¿Qué pasa con nuestras propias historias? ¿Qué tipo de epílogo tienen? ¿Cómo concluyen? ¿Están bien atados los cabos sueltos como debieran estarlo en una obra escrita? Sin embargo, este no parece ser el caso, pues todas las historias de nosotros los humanos siempre terminan en la muerte. Y en este sentido, nunca tendremos realmente un final feliz. Y lo mismo ocurre con la historia de Job. Aunque su conclusión es a menudo representada como un final feliz, al menos en contraste con todo lo que Job a él le tocó sufrir, no es realmente tan feliz, porque esta historia también termina en muerte. Y en esta serie, al comenzar el libro de Job, comenzaremos por su final, porque así cuestionaremos nuestros propios finales, no solo en esta tierra, sino para la eternidad. Toma tu Biblia y mantente en sintonía. Nuestro versículo central describe el acontecimiento más grande ocurrido en la historia, sobre el cual gira nuestra esperanza de vida eterna. Son palabras pronunciadas por aquel que tiene vida en sí mismo. San Juan 11:25, y en toda esta serie he de utilizar la versión Reina Valera 1960. Les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Muchas veces los cuentos infantiles terminan con la frase «y vivieron felices para siempre». En algunos idiomas es casi un cliché. La idea es que sea cual sea el drama de una princesa secuestrada, un lobo desagradable, un rey malvado, el héroe y su novia, a pesar de las vicisitudes, siempre triunfan al final. Así es como termina el libro de Job, al menos a primera vista. Después de todas las pruebas y calamidades que le acontecieron, Job termina en lo que podría describirse como una nota relativamente positiva. Vayamos a la historia, al final del libro de Job, y veamos cómo terminaron las cosas con el patriarca. Leamos Job capítulo 42, versículos 10 al 17. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Jemima, el de la segunda Sesia, el de la tercera Keren-Hapuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno de días. Si no hay duda, si nos preguntaran acerca de un libro de la Biblia que tiene un final feliz para el personaje principal, un libro que concluya con un «y fueron felices para siempre», ese libro sería el libro de Job. Después de todo, mira todo lo que Job tenía al culminar la historia, sus amigos y familiares. Ellos no estuvieron presentes durante sus pruebas, excepto Elifaz, Bildad, Zofar, Eliú y la esposa de Job, pero ahora vienen a confortarlo.
Fueron generosos también dándole dinero. Y al finalizar la historia, Job tenía el doble de lo que tuvo al principio de la historia, al menos en términos de riqueza material. Tuvo 10 hijos, 7 varones y 3 mujeres, que vinieron a reemplazar a los 7 hijos y 3 hijas que murieron al principio de la historia. Además, se dice de las hijas que nacieron al final que no habían mujeres tan hermosas como las hijas de Job, algo que no se menciona de paso de sus primeras hijas. Y este hombre, que estaba tan seguro de que no iba a escapar la muerte, vivió otros 140 años. Y dice la Escritura, murió Job viejo y lleno de días. ¿Sabes que la frase lleno de días en hebreo también se traduce lleno de años? Y se utiliza para describir los últimos días de Abraham, de Isaac y de David. Esta palabra además denota la idea de que la persona se encuentra en un momento relativamente bueno y feliz al enfrentar un evento decididamente triste, la muerte. Sí, a todos nos gustan las historias con un final feliz, ¿no es así? ¿Cuáles son algunas de las historias que conoces con un final feliz? ¿Y qué lecciones podemos obtener de ellas? Y tal vez lo más importante, ¿está profetizado un final feliz para ti, para mí? ¿Qué dice el último capítulo de la Biblia? ¿Cómo han de terminar las cosas para los hijos de Dios? Amigo y amiga, el libro de Job es un libro profético. Es posiblemente el más antiguo de las Escrituras. Su historia se vuelve a repetir en cada hijo de Dios en medio del gran conflicto de los siglos. El libro de Job concluye con una serie de situaciones favorables para Job, quien murió, dice, viejo y lleno de días. Como también sabemos, así no es como termina la historia de muchos otros, incluso de aquellos que fueron fieles, fueron honorables y virtuosos, pues no siempre terminaron en una situación como la de Job. Vayamos a la Biblia y veamos cómo terminó la historia de los siguientes personajes bíblicos. Vamos a empezar con Abel, en Génesis capítulo 4, versículo 8. Nos dice la Escritura: y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Veamos ahora el caso que pasó con Urías, segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 17. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Está también el caso de Elí, primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 18. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Continuemos con más personajes. Josías, segundo libro de Crónicas, capítulo 35, versículo 22 al 24. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla y no atendió las palabras de Necao, que eran de boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Megido. Y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos: quitadme de aquí, porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía y lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres. Y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Yendo a los tiempos del Nuevo Testamento, tenemos el caso de Juan el Bautista, San Mateo capítulo 14, versículo 10. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y finalmente tenemos a Esteban, aunque hay muchos más. El libro de Hechos, capítulo 7, versículos 59 y 60. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Amados, la lista continúa y en Hebreos 11 hay todavía muchos más. Como podemos ver, la Biblia está llena de historias que no necesariamente tienen finales felices,
Muchas personas no atraviesan sus pruebas con el mismo triunfo de Job. Algunos sufren el martirio por una buena causa o mueren afectados por una enfermedad terrible. Y a veces sus vidas son reducidas al dolor y la miseria. De hecho, para ser honestos, ¿con qué frecuencia después de años de miseria nos salen las cosas tan bien como en el caso de Job? Y no necesitamos a la Biblia para reconocer este hecho terrible. Porque ¿quién de nosotros no conoce historias con finales tristes? ¿Conoces alguna? ¿Qué te han enseñado estas historias? Sí, la historia de Job terminó con una nota positiva en contraste con la historia de otros personajes bíblicos y a menudo de otras personas en general. Entre los eruditos bíblicos a veces se habla de la restauración de Job y hasta cierto punto muchas cosas le fueron restauradas. Pero si ese fuese el final completo de la historia, entonces con toda justicia ¿sería la historia realmente completa? Ciertamente, aunque algunas cosas mejoraron para Job, de todos modos, finalmente igual murió. Y todos sus hijos murieron. Y los hijos de sus hijos, y así sucesivamente, todos murieron. Y sin duda, hasta cierta medida, todos ellos enfrentaron muchos de los mismos traumas y pruebas de la vida que todos tenemos. Traumas y pruebas que forman parte de la vida de un mundo caído. Y hasta donde sabemos, Job nunca supo la razón detrás de todas las calamidades que le acontecieron. Sí tuvo más hijos, pero ¿qué pasó con su dolor y luto por todo lo que perdió? ¿Qué pasa con las cicatrices que sin duda llevaría por el resto de su vida? Job tuvo un final feliz, pero no es un final completamente feliz. Demasiados cabos quedaron sueltos, demasiadas preguntas sin respuesta. La Biblia dice que quitó Jehová la aflicción de Job. Y de hecho lo hizo especialmente en comparación con todo lo que vino antes. Pero gran parte quedó incompleta, sin respuesta y sin cumplirse. Y esto no nos debería sorprender. ¿O sí? Después de todo, en este mundo tal como está ahora, independientemente de cuál sea nuestro final, ya sea bueno o malo, algunas cosas siempre siguen siendo incompletas, siguen no teniendo respuesta y siguen sin cumplirse. Es por eso que en cierto sentido el final de Job podría ser visto como un símbolo, aunque débil, del verdadero fin de todo dolor y sufrimiento humano. Porque prefigura la última esperanza y promesa que tenemos a través del Evangelio de Jesucristo, de una restauración total y completa, de manera que hará que la restauración de Job palidezca en comparación. Vamos al primer libro de Corintios, capítulo 4, versículo 5, que nos dice: Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Este texto nos dice que por ahora en esta vida hay cosas que todavía siguen sin respuesta, sin cumplirse e incompletas. Pero a su vez, ¿hacia qué esperanza nos señala? Sí, el día de la restauración de todas las cosas se acerca. Las cosas han de terminar bien para los hijos de Dios. Así lo dice Dios en su palabra, y Él siempre dice la verdad. Entre otras cosas, la Biblia es un libro de historia, pero no es solo un libro de historia, nos habla de acontecimientos en el pasado, de acontecimientos históricos, y los utiliza, entre otras cosas, para darnos lecciones espirituales. Utiliza eventos en el pasado para enseñarnos verdades acerca de cómo debemos vivir el aquí y el ahora. Vamos al libro 1 de Corintios capítulo 10, versículo 11. Dice: Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Pero la Biblia no solo habla del pasado, también habla sobre el futuro. No solo nos habla de acontecimientos que han sucedido, sino de eventos que sucederán. Y nos señala hacia el futuro, hacia el fin de los tiempos. El término teológico para los eventos de los últimos días, el fin de los tiempos, es escatología, una palabra griega que significa
pasado. Y a veces se lo utiliza para abarcar las creencias acerca de la muerte, el juicio, el cielo y el infierno. Pero también se ocupa de la promesa de esperanza que tenemos de una nueva existencia en un mundo nuevo. Y la Biblia dice muchas cosas acerca de los tiempos finales. Sí, el libro de Job termina con su muerte, y si este fuera el único libro que habría que leer, uno podría creer que la historia de Job terminó, igual que todas las nuestras, con la muerte. Y eso es todo, punto. No habría nada más que esperar, ya que por lo que podemos ver y decir, nada viene después. Sin embargo, la Biblia nos enseña algo más. Nos enseña que al final de los tiempos se establecerá el reino de Dios, que existirá para siempre y será el hogar eterno de los redimidos. Y a diferencia de los reinos terrenales que han ido y venido, este será eterno. Mira qué esperanza nos señalan los versículos sobre el final. Daniel 2:44 y Daniel 7:18. Nos dice así la Escritura. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Amigo y amiga, este es tu destino, este es mi destino. No permitas que nadie te lo cambie o te lo quite. El diablo ya nos ha mentido lo suficiente. Deberíamos haber aprendido después de casi 6.000 años de historia que lo único seguro es lo que Dios dice en su palabra. Me gusta este párrafo de mi autora favorita cuando dice lo siguiente: el gran plan de la redención dará por resultado el completo restablecimiento del favor de Dios para el mundo. Será restaurado todo lo que se perdió a causa del pecado. No solo el hombre, sino también la tierra. Será redimida para que sea la morada eterna de los obedientes. Durante 6.000 años Satanás luchó por mantener la posesión de la tierra, pero se cumplirá el propósito original de Dios al crearla. Tomarán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo y hasta el siglo de los siglos. Esto está en el libro Patriarcas y Profetas. ¿Sabes? Ciertamente el libro de Job terminó con su muerte. La buena noticia para nosotros y para Job es que al final del libro de Job, este no es el fin de la historia, ni para Job ni para nosotros. Y nuestra muerte tampoco es el final. Las cosas han de terminar bien para los hijos de Dios. Hay una gran pregunta que la humanidad, dejando a Dios fuera del cuadro, se formula y que no encuentran respuesta definitiva, y alrededor de la cual el gran enemigo ha tejido un telar de engaños en el cual tiene atrapados a los paganos y a la mayoría de los cristianos. Y es haciéndoles creer que hay algo que sigue viviendo después de la muerte. Y esta es la pregunta de Job. Job 14:14 dice: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Nosotros perdimos la inmortalidad cuando nuestros padres perdieron todo en el jardín del Edén por escuchar otras voces. Pero escucha esto. Lo glorioso es que por escuchar la voz de Jesús ganaremos todo de regreso. La inmortalidad nos será devuelta cuando Jesús regrese. Y Job tenía esa esperanza. Uno de los temas en el libro de Job se ocupa de la cuestión de la muerte. ¿Cómo no hablar de eso? Cualquier libro que analice el sufrimiento humano, por supuesto, tiene que fijarse en la muerte, la fuente de gran parte de nuestro sufrimiento. Job pregunta si los muertos volverán a vivir y entonces dice que espera por su transformación venidera. La palabra hebrea de paso esperar implica también la idea de esperanza. No se trata solo de esperar algo, sino de tener esperanza que sucederá. Y lo que él estaba esperando era su cambio, su transformación. Y esta palabra viene de un término hebreo que puede dar la idea de renovación o reemplazo. Y a menudo es el cambio de una prenda de vestir. Aunque la palabra en sí es amplia dado el contexto, el de preguntar qué renovación viene después de la muerte
y una renovación que Job espera, ¿qué más podría ser este cambio sino un cambio de muerte a vida? El tiempo cuando Dios tendrá afecto a la hechura de sus manos. Desde luego, nuestra gran esperanza, la gran promesa de que la muerte no será el final, nos viene de la vida, la muerte y el ministerio de Jesús. Otro párrafo maravilloso dice: el Nuevo Testamento enseña que Cristo ha vencido a la muerte, el enemigo acérrimo de la humanidad, y que Dios resucitará a los muertos para un juicio final. Pero esta doctrina se convierte en el centro de la fe bíblica después de la resurrección de Cristo, ya que obtiene su validación en el triunfo de Cristo sobre la muerte. Esto lo dice John Hartley en el libro The Book of Job que él escribe. ¿Sabes? Las palabras de Jesús pronunciadas sobre la tumba vacía están cargadas de significado y esperanza y nos permiten ver más allá de lo que Job podía ver. Juan 11:25 nos dice la palabra de Dios en forma tan clara: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. A pesar de todas las calamidades terribles que cayeron sobre Job, él no solo se mantuvo fiel a Dios, pero recibió gran parte de lo que había perdido. Y a pesar de eso, al igual que en gran parte del libro de Job, varias preguntas siguen sin respuesta. Claro, Job es solo un libro de la Biblia, y crear toda una teología basada en un solo libro sería un error. Tenemos el resto de las Escrituras, que añaden más entendimiento en relación con muchas preguntas difíciles que se abordan en el libro de Job. El Nuevo Testamento especialmente aclara muchas cosas que no se podrían comprender plenamente en los tiempos del Antiguo Testamento. Tal vez el mejor ejemplo de esto sería el significado del servicio del santuario. Por mucho que un israelita podía haber entendido el significado de la muerte de los animales y todo el servicio de sacrificios, solo a través de la revelación de Jesús y su muerte en la cruz podemos entender este sistema con más claridad. Bueno, el libro de Hebreos nos ayuda a esclarecer el verdadero significado de este sacrificio y de todo el servicio. Y aunque hoy tenemos el privilegio de conocer la verdad presente, como menciona San Pedro, y sin duda se nos ha dado más luz en cuestiones que Job no tenía, aún así todavía tenemos que aprender a vivir con preguntas sin respuesta. El desarrollo de la verdad es progresivo y a pesar de la gran luz que se nos ha dado ahora, todavía hay mucho más que aprender. De hecho, se ha dicho que la multitud de los redimidos oscilará de mundo en mundo y gran parte de su tiempo se empleará en la búsqueda de los misterios de la redención. Y se nos dice que a lo largo de todo el tramo de la eternidad, este tema se presentará continuamente en sus mentes. Tal vez tú estás pasando por experiencias parecidas a la de Job. Has sufrido pérdidas, tu salud, un miembro de tu familia, tal vez la pérdida del trabajo. Ves que la vida se te escapa rápidamente. Confrontas montañas que aparentemente son imposibles de franquear. Tal vez el problema sea un problema migratorio o un hábito, un vicio, la pobreza, la soledad. Sabes, Jesús ya pasó por todo eso y Él es el único que nos puede comprender. Y es más, Él ha hecho provisión para ti como lo hizo para Job. Cuando veas problemas imposibles en tu vida, mira al Dios de lo imposible, mira la tumba vacía. Porque si Él tuvo la solución para el problema de la muerte, Él también tiene la solución para el problema de los vivos. Así que no estás solo, no estás sola. Las cosas han de terminar bien para los hijos de Dios. Mira más allá de tus lágrimas y fracasos. Mira hacia el momento de la restauración de todas las cosas. Y ahora, a manera de conclusión, mientras tanto tenemos recursos que el cielo ha provisto para cada necesidad. Piensa en esto. Haz tuya la promesa de Hebreos capítulo 4, 14 al 16 que nos dice:
Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué hermosas palabras, qué hermosa promesa. Grábala en los pasillos de tu memoria, porque vez tras vez vamos a tener que reclamarla. Hay socorro, hay esperanza para los hijos de Dios. No estamos solos. Hay un Dios que dejó la tumba está vacía, la garantía de nuestra victoria. Y hoy intercede, hoy vive. Y cuando tú oras, tu oración llega directamente al trono a través de los méritos de Jesús. ¡Qué maravilloso! Así que comienza este día, continúa este día, sigue la semana, continúa tu vida, confiando en aquel que todo lo puede, aquel que ha hecho provisión y que te da el oportuno socorro. Acompáñame en oración. Oh Padre Celestial, hemos comenzado el estudio de este libro que plantea grandes preguntas, interrogantes, pero también respuestas. Y al compararlo con el contexto y todo lo que dice la Escritura, vemos que las cosas han de terminar bien para los hijos de Dios. Todavía nos toca pasar por este valle de sombra y de muerte, pero tú estás con nosotros, no nos dejas solos. Y has hecho provisión para pronto acabar con este flagelo y devolvernos la eternidad, la vida eterna. Anhelamos que ese día llegue pronto, mientras tanto sosténnos con tu gracia. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy y esperamos que durante esta serie de lecciones de vida sobre el libro de Job podamos nosotros tener una respuesta satisfactoria a las inquietudes y a las preguntas tal vez más profundas de nuestra existencia. ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué la muerte? ¿Será que hay solución para esto? Dios es el Dios de las soluciones. Así que confía, las cosas han de terminar bien. Aunque ahora anden mal, hay esperanza en Jesús. Ha llegado el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Mientras tanto, Dios te bendiga y recuerda siempre, tú vales mucho para Jesús. Él nunca te va a olvidar, porque Él te ama más de lo que puedes imaginar.